Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estamos estudiando el mensaje de las 7 iglesias. Lo último que comenzamos a hablar fue el mensaje a Pérgamo. Comenzamos a hablar de las cosas malas que el Señor reprueba de Pérgamo y comenzamos a hablar primeramente de la doctrina de Balaam, ¿sí? La función de la espada del Señor en relación con la iglesia de Éfeso y la doctrina de Balaam, especialmente el aspecto de que iba a Balaam a enseñar doctrinas en medio de la casa de Dios, donde iba a introducir la idolatría en medio de la casa de Dios. Pero hay otro aspecto que hoy vamos a mirar. Apocalipsis 2, verso 13. Mira lo que dice la palabra. Este es el pasaje que leímos la última vez que fue nuestra consideración. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y cuando se introduce la idolatría en medio del pueblo de Dios, como lo veíamos. Pero el otro aspecto es este: y a cometer fornicación. Entonces, vamos a hablar de hoy cómo la doctrina de Balaam puede llevar a los hijos de Dios a cometer fornicación. Es muy tremendo. Uno cuando lee Apocalipsis, de verdad, uno no pudiera pensar que el pueblo de Dios llegó a ciertos colmos. El traer idolatría a la casa de Dios, eso es totalmente contrario a lo que Dios venía revelando desde el Antiguo Testamento. Pero no solo se trajeron doctrinas que incitaban al pueblo de Dios a la idolatría, como hizo el catolicismo romano, sino que se han traído doctrinas a la casa de Dios que incitan a la fornicación. Entonces vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos, y vamos a hacer, como dice Pérgamo, con la espada de dos filos, separar lo que el Señor dice en relación a este asunto. Primero le damos un poco la historia de Números 31. Números 31, verso 13, que nos habla del aspecto histórico de Balaam, que no solo es un aspecto histórico de Balaam, sino que Apocalipsis nos lo habla y nos lo anuncia como un aspecto profético que va a suceder en la iglesia. Va a llegar el tiempo, y ha habido tiempos en la iglesia, donde se han introducido hombres en la casa de Dios con doctrinas perversas. Uno de esos aspectos de la doctrina perversa de Balaam es que introduce idolatría. Otro aspecto perverso de la doctrina de Balaam es que incita a la fornicación. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Balaam con Israel? Fue contratado para maldecir, pero cuando intentó maldecir, de su palabra no salieron maldiciones, sino que bendiciones. Entonces, al ver el que no pudo maldecir al pueblo a través de los conjuros, el hombre astuto planeó ciertas cosas para que los israelitas cayeran. ¿Qué fue lo que planeó? Envió mujeres que estaban al servicio de Baal Peor, y por medio de su práctica religiosa sedujo a los israelitas a profanar el testimonio de Dios y a caer en la fornicación. Porque era muy común, y en los tiempos antiguos las religiones paganas estaban muy ligadas con la sexualidad. Y no solo con la sexualidad, sino con la prostitución. Tú miras que antiguamente había en los templos paganos de idolatría lugares de cultos donde se practicaba la prostitución religiosa. Entonces Balaam, viendo que Dios no quería maldecir a su pueblo, hizo que el pueblo de Dios tentara a Dios para traer sobre sí el juicio de Dios por medio de llevarlos a la fornicación. Y eso que sucedió antiguamente es algo que el Señor anuncia en Apocalipsis que iba a suceder a través de la historia de la iglesia, que se iban a infiltrar personas que con su doctrina iban a incitar a los cristianos a fornicar. Cuando hablamos de los Nicolaitas, de las obras de los Nicolaitas, hablamos bastante de eso, de cómo en épocas de la historia de la iglesia se han caracterizado el pueblo de Dios porque se ha entregado a los placeres de la carne. Pero ahora vamos a entrar a tratar el asunto de la doctrina de Balaam en relación a la fornicación. Números 31, verso 13. Viene el Señor y juzga a través de Israel a los madianitas. Pero cuando el Señor juzga a los madianitas, el pueblo perdona a las mujeres. Mira lo que dice: y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar
y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? O sea, mira, estos hombres fueron a la guerra, mataron a los hombres, juzgaron estas ciudades, pero cuando ellos regresan, no perdonaron la vida de las mujeres. Moisés y Eleazar se encienden en ira porque estas mujeres habían sido el instrumento que Satanás había usado por boca de Balaam para tentar al pueblo de Dios, ¿sí? Eso es como el cristiano que lucha contra esto, lucha contra esto, lucha contra esto, pero mantiene una relación sentimental contraria a la palabra de Dios. Destruye todo, pero de pronto se convierte, de pronto la moabita se convierte, de pronto la que practica una religión pagana se convierte, ¿sí? Algo así hicieron los israelitas, perdonaron a las mujeres, que también era una costumbre antigua. Cuando se iba a una guerra generalmente se juzgaba, se mataban a los hombres, se perdonaba la vida a los ancianos, a las mujeres y a los niños y el botín. Pero en este caso, por causa de que las mujeres habían hecho pecar al pueblo de Dios, Dios debía establecer un juicio sobre eso. Y he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, en la historia nos muestra que Dios juzgó terriblemente a Israel por la fornicación y la idolatría que introdujeron estas mujeres en el pueblo de Dios. Eso fue un hecho histórico. Lo tremendo es que llegamos a Apocalipsis 2 y Dios nos muestra que en un tiempo de la historia de la iglesia o en unos periodos de la historia de la iglesia van a llegar personas a la iglesia no solo que caen en adulterio o fornican y se entregan a eso como lo hacen los nicolaitas, sino que enseñan doctrinas que promueven la fornicación. Esto es tremendo, ¿no? Doctrinas que enseñan y que llevan al pueblo de Dios a caer en pecados relacionados con lo sexual. Vamos a ver Romanos 1, verso 20. Siempre, un hermano decía esto: la idolatría y la perversión sexual son como dos siameses, están unidas siempre. Siempre que hay idolatría, siempre hay perversión sexual. Por eso usted encuentra tantos escándalos en medio del catolicismo romano, porque como absorbieron la idolatría está ligada a la perversión sexual, ¿sí? En este caso no solo en el ambiente religioso, sino en todos los ambientes. Vamos a ver un ambiente pagano, un ambiente que era común en la época de Pablo. Vamos a ver cómo estos hombres, en vez de adorar al Dios verdadero, hicieron ídolos. Pero hacer ídolos y adorar esos ídolos y entregarse a esos ídolos los llevó a una serie de prácticas aberrantes a ellos en relación a lo sexual. Siempre la idolatría está ligada a la inmoralidad. Romanos 1, verso 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, hay una revelación de Dios a través de la creación. La creación nos muestra el poder y la gloria de Dios que es invisible, ¿sí? El ver la creación nos debe llevar a pensar que tenemos un Dios grande, un Dios creador. Y mira lo que pasó. Y dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia. Sabiendo el testimonio de Dios, no glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿de qué está hablando Pablo? Simplemente del filósofo que comienza a razonar y se hace absurdo en su pensamiento. Cuando tú miras lo que viene a hablar Pablo, nos está hablando de la persona que tiene esa tendencia religiosa, pero no adora a Dios como el creador, al invisible como el creador, sino que en su necio racionamiento él comienza a volverse idólatra, a practicar una religión profana que le quita la gloria a Dios y se la entrega al hombre o a una imagen o a una criatura. En este caso mira lo que pasa. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en vez de adorar al Dios de los cielos, comenzaron a adorar los hombres. Comenzaron a adorar los animales. Comenzaron a adorar el sol, la luna, la tierra. Comenzaron a adorar los reyes, los emperadores, ¿sí? Todas antiguas religiones paganas. Pero miren, hermanos, hay un gran problema cuando el hombre se hace Dios. Yo vi una película que se llamaba Cuando los hombres se hacen dioses. Y es la historia de un pastor, creo que mormón, que cuando se puso en el lugar de profeta y se puso en el lugar de Dios, inmediatamente cayó en unos pecados inmorales con muchas de las mujeres de su congregación. ¿Y qué es lo que pasa? Parece ser que cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, Dios permite que el hombre se deschavete. Dios permite que los impulsos del cuerpo del hombre giren en una tendencia incontrolable. Cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en nosotros mismos, nos encontramos que nosotros mismos somos profundamente malos. Cuando hicimos el estudio de Romanos hablábamos de estas cosas. ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan que adoraban a Nerón como Dios? No había una persona más pervertida como él. Mataba a sus hijos, homosexual, aberrante, unas prácticas terribles. Eso son lo que los hombres adoran, ¿no? A César. Y dice, por lo cual, o sea, por su idolatría también Dios los entregó a la inmundicia. O sea que uno de los grandes peligros de idolatrarnos a nosotros mismos o idolatrar algo es que el juicio de Dios se manifiesta entregándonos a nuestros propios pecados. Por eso, uno de los grandes problemas con los que nosotros tenemos que lidiar es con nuestro orgullo. Porque si yo me enorgullezco y quito a Dios como el centro y me pongo yo como el centro de la revelación, el centro del ministerio, el centro de mi predicación, el centro de lo que yo soy mismo, una de las maneras como Dios me juzga es diciéndome, ¿tú quieres ser Dios? Entonces vas a ser Dios y te dejo a ti mismo, a tu naturaleza, a tus deseos, a tus pasiones. Y te vas a dar de cuenta qué clase de Dios eres. Entonces tenemos historias de cosas paganas, cultos paganos terriblemente que contradicen aún la razón, la lógica de las personas. Ahorita vamos a hablar algunos de ellos así sea por encima. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta es la raíz del homosexualismo también, que es una de las perfecciones sexuales de nivel más bajo, o sea, donde el hombre cae más bajo, aunque hay otras, ¿no? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extraño. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces la idolatría está ligada a la perversión sexual, a la fornicación de toda clase, hasta la perversión contra uso natural, como es el homosexualismo. Hermanos, por lo menos tú miras historia. Se dice que originalmente en Babilonia surgió algo que se llamó la prostitución sagrada. Es como antes del tercer milenio del Señor Jesucristo. Era una de las formas del culto a Istar. En el gran templo de Istar vivían sacerdotisas, mujeres dedicadas al servicio de esta diosa. Estas mujeres se enfrascaban en un servicio fornicario en los cuales ellas pagaban de esta manera el rito a los que ingresaban a la casa de Istar. O sea, la perversión inmoral era parte del culto babilónico, ¿sí? Pero mira lo tremendo, esos Babilonia son las naciones paganas, son los que no creen en Dios. Pero el Señor dice, va a llegar el tiempo donde hombres entren con estas doctrinas y hagan caer a muchos del pueblo. Qué cosa tremenda, esto de prender nuestra alarma, esto de despertarnos, mira lo que pasó. Dos ejemplos.
Los mormones. ¿Sí conocen la historia de los mormones? José Smith, el fundador de los mormones, que trajo un falso evangelio, un nuevo evangelio con nuevas visiones, con una cantidad de cosas falsas, se caracterizó por practicar lo que se llama la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Es aquella doctrina que incita a los hombres no solo a tener una esposa, sino a tener varias mujeres al tiempo y vivir con ellas. Eso es una forma de doctrina de Balaam que pervierte el vínculo del matrimonio y entra en la casa de una persona que dice cristiana a practicar fornicación. Doctrina de Balaam, cuando se enseña a los hombres a fornicar. El fundador dice, un estudio dice, que por lo menos este hombre, José Smith, tuvo 33 mujeres. Algunos alcanzan a decir que tuvo 40 mujeres. Al comienzo lo hizo de una manera secreta porque su primera esposa no consintía en estos asuntos. Tuvo relaciones físicas con la mayoría de ellas. Muchas de estas mujeres eran mujeres casadas. Mira lo terrible, ¿sí? La poligamia fue práctica de los mormones por mucho tiempo hasta que el país de Estados Unidos se los prohibió, porque por ley en Estados Unidos es prohibido la poligamia. Aún así muchos mormones de una manera secreta la practican, ¿sí? Esta es una forma de doctrina donde se le enseña a los hombres ¿a qué? A fornicar. Acuérdense que la palabra dice, el hombre, el que desea obispado debe ser marido de una sola mujer. Era común que Abraham, era común que estos hombres antiguamente tuvieran varias mujeres, ¿sí? Eso era práctica de la cultura de la época, pero el Señor vino reduciendo esas prácticas paganas y ya en el Nuevo Testamento nos dice que cada uno tenga su propia mujer, cada uno solo una mujer. Toda doctrina que lleve al hombre a practicar la poligamia es una doctrina de Balaam que incita a los hombres a fornicar. Ese es un caso religioso de fornicación, de doctrina de Balaam. Otro caso que se ve muy comúnmente es en el Islam. El Islam también es una religión que promueve la poligamia. ¿Por qué? Porque Mahoma era un pervertido de lo peor, hermano. ¿Sí? Entonces, como yo si soy un pervertido inmoral, voy a hablar en contra de eso. ¿Me hago entender? El que es pervertido, de alguna manera va a querer justificar sus inclinaciones y sus prácticas. Señor nos guarde, ¿no? Se dice que Mahoma aproximadamente tuvo de 12 a 25 esposas. Mahoma sobrepasa a los líderes de la humanidad, aunque hoy en día los gurús de la India son iguales, hermano. Muchos de esos, queriendo ser dioses, engañan a las jovencitas y le dicen, mira, ¿quieres tener un encuentro con Dios? Yo soy tu Dios. ¿Quieres purificarte? Yo te voy a purificar. ¿Y las que están llevándolos a qué? A la fornicación. Y muchas mujeres engañadas van y llevan sus hijas, hermano, y las entregan como ofrenda para aquel Dios. Y son gurús, falsos cristos. Eso sucede en nuestra época. ¿Sí sabía? Qué cosa terrible. Y hay una apariencia de piedad, hay un ambiente religioso detrás de estas perversiones. Mahoma tuvo dice que hasta por lo menos 25 mujeres. Él fue el de los más pervertidos y enfermos falsos profetas que ha dado esta humanidad. Sangriento como ninguno, acostumbrado a decapitar a los infieles al Islam, exterminar poblaciones enteras, violaba cuanta mujer deseaba, primero matando a su marido. Se casó con una niña llamada Aisha cuando tenía tan solo 6 años. Consumó su matrimonio a los 9 años y él tenía 50 años, era un pervertido. Por eso usted ve que en el mundo musulmán a veces parecen fotos de hombres casándose con niñas de 12, 10 años. Porque esa fue la práctica y la enseñanza del Islam. El Islam dice que sería bueno tener solo una esposa, porque yo a veces digo varias esposas, imagínense el problema en la misma casa. Pero el Islam dice, por no evitarse los problemas, tenga una sola esposa. Pero si usted quiere tener varias esposas, máximo se le permite tener 4. Entonces, mira, ellos son prudentes.
Hermano, pero la Biblia enseña: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansión, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Toda clase de fornicación, toda clase de adulterio la va a juzgar Dios. Toda doctrina que incite a los hombres de Dios, a la casa de Dios, a caer en la fornicación, hay que ser tratada porque es doctrina de Balaam. Entonces vamos a usar la palabra del Señor para mirar qué dice el Señor en relación a estos asuntos del matrimonio, de la sexualidad, porque eso nos va a poner los límites que Dios ha establecido por su palabra para guardarnos de estos falsos maestros que engañan de esta manera. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor está en el medio y a los dos lados hay ladrones. Está al extremo de derecha que ten muchas mujeres, eso es permitido, poligamia. Pero también está al extremo del otro lado, que es lo que doctrinas que prohíben casarse. Ambos son ladrones, ambos son peligrosos. Entonces nosotros debemos coger la espada por un lado y mochar por un lado y mochar por el otro, para que tener un testimonio de santidad delante del Señor. Amén. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 7, que son de esos pasajes donde posiblemente Pablo va a comenzar a tratar muchos asuntos en relación a eso. La palabra trata esos asuntos no por casualidad, sino porque el Señor sabía que en alguna época de la historia de la iglesia esto iba a ser necesario, conocido por las cosas que se iban a infiltrar. Primera a los Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar. O sea, tú notas que lo que Pablo va a escribir es porque hubo unas preguntas en la iglesia. ¿Qué preguntas hubo? Seguramente por lo que Pablo comienza a responder. Pablo, ¿será que nosotros nos debemos dedicar solamente a Dios y no casarnos? Pablo, ¿usted qué nos aconseja? ¿Es bueno casarnos o no es bueno casarnos? Pablo, yo estoy casado con un incrédulo y el incrédulo se quiere separar. Y Pablo, ¿usted qué opina del divorcio? Pablo, o sea, seguramente hubo muchas preguntas para Pablo que lo llevaron a tratar este asunto con mucho detalle. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Por las respuestas. O sea, como él va a responder preguntas, las respuestas nos hablan de las preguntas. Va a haber varias preguntas que seguramente Pablo va a decir. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Oye, pero ¿por qué si Pablo dice, si las escrituras dicen que no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué Pablo recomienda que el hombre esté solo? Hermano, cuando el Señor dijo, bueno, le es al hombre no tocar mujer, cuando el Señor dijo en Edén, bueno es que el hombre tenga una mujer que la necesite, estamos hablando de un ambiente donde no había pecado, donde estaba solo Adán, no había pecado, y antes necesitaba una compañía. Ahora en los tiempos de Pablo, como en los tiempos de nosotros deberíamos pensarnos si sería bueno tener mujer. Vivimos en una sociedad tan destruida, personas tan faltos de carácter, donde las personas son tan inmorales, que si tú te vas a casar, tienes que tener mucho cuidado, porque te puedes estar casando con una persona que puede ser muy dolorosa y dañina para tu vida. Entonces Pablo dice, en este contexto, hasta a veces sería más recomendable no casarse. ¿Sí me hago entender, hermano? Sí, claro, muy entendible. En un mundo inmoral, donde tú te casas con un incrédulo, y ese incrédulo fácilmente tiene 2 o 3 mujeres contigo sin que tú te das cuenta, es mejor no casarte. Tener un hogar sin la bendición de Dios es mejor no casarse. Entonces Pablo dice, bueno, mejor sería que no te cases. Pero, o sea, no es un mandamiento. Ya comenzamos a hablar de recomendaciones. Pero a causa de las fornicaciones, o sea, si usted tiene ese fuego por dentro que lo está quemando, hermano. Si usted cuando ve una mujer eso le duele la barriga, se le alborota el cabello, entonces mejor es casarse. Lo mismo la mujer, si a usted le pasa eso con un hombre y usted es soltera, es mejor que se case. ¿Por qué? Porque esos deseos, ese impulso que usted tiene físicamente demuestra que a usted no se le ha dado el don de la ciencia. Entonces en ese caso es mejor casarse. ¿Por qué? Porque de pronto usted por ese impulso sexual
puede caer en fornicación. En ese sentido, si usted siente eso, mejor cásese. Pero cásese en el Señor. No por solucionar un problema, una necesidad, acarree más problemas para su vida. ¿Cómo en qué? Como en el yugo de Sion. Como decíamos hace poco, difícilmente usted va a poder llegar a la meta esforzándose y corriendo solo. Pero imagínese si se echa un muerto encima. Ahí sí que menos. Dice, cada uno tenga, ahí comienza la palabra a cortarnos estas doctrinas. Cada uno tenga su propia mujer. Si va a tener matrimonio, acuérdese que es solo una. Y es sola una mujer. Y cada una tenga su propio marido. No es que el marido tiene dos y ella solo tiene uno. Porque eso es la poligamia, ¿no? El hombre tiene varias, pero las varias solo tienen uno. Pero como si fuera al revés, ya no le gustaría a ellos, ¿no? Que la mujer tuviera varios hombres y los hombres solo una mujer. ¿Bien? Eso que nos habla de perversión del hombre, de desequilibrio en el corazón del hombre, ¿no? Y dice, y si están casados, vean lo que dice la palabra, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con él. O sea, que la palabra nos muestra que el matrimonio es también un compromiso sexual. A veces nosotros decimos, hermanos, el matrimonio no es solo sexo, y es verdad, pero también involucra un compromiso sexual. O sea, ella no se le debe negar a él, ni él se le debe negar a ella. ¿Por qué? Porque el negarnos en esas áreas nos hace propensos a caer en ese problema. Como decía un hermano, si usted sale almorzado de la casa, por más que le ofrezcan hamburguesa, pizza, pollo asado, si usted va lleno no va a tener tanta necesidad. Pero un hombre cuya mujer, o una mujer cuyo hombre no cumple con este deber, lo está propiciando a que caiga. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay enfermedades, edades, pero lo normal en un hogar, en una pareja, es que haya una actividad sexual constante, pura, limpia. Amén, eso no se deje perder. Y para que eso haya, debe haber una amistad, una cercanía, un cuidar ese ambiente familiar, un ser amoroso, un ser cuidadoso. Sí, todo se involucra muchas cosas. Porque difícilmente se puede llegar a ciertas situaciones si en el día no se ha cultivado eso. ¿Vale? Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, cuando una persona se casa, adquiere un compromiso donde su cuerpo ya no es suyo, no le pertenece, sino es de su cónyuge. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración. Y debe haber mutuo acuerdo. Yo quiero orar, yo estoy dedicado a esto. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Bueno, entonces no se puede. Hay que haber cooperación. Dice, y por un tiempo para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volveo a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por eso una persona que viaja mucho, que pasa mucho tiempo fuera de su casa, es fácilmente tentado, ¿sí? Porque no tiene a su cónyuge y no puede satisfacer sus necesidades físicas también. Y eso lo expone de alguna manera. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, esto no es que tú vas a poner el mandamiento en la casa de que es una obligación, sino son consejos para el matrimonio. ¿Sí? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo se dedicó totalmente al Señor. Él se hizo un eunuco para el ministerio, para el reino de Dios. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea que a unos hombres el Señor les dio el don de la continencia, pero a otros hombres Dios le dio el don de la sexualidad. ¿Sí? Porque dice la palabra que deleítate con la mujer de tu juventud y ella te satisfaga en todo tiempo. ¿Por qué decimos tanto esto, hermano? Porque hoy en día nosotros tenemos
un mundo ignorante, religioso, que muchas veces pone la sexualidad como algo pecaminoso, como maligno. El primer pecado de Adán no fue haber desobedecido a Dios y comer de la manzana, sino haber tenido una relación sexual. Eso es mentira, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos tiempos donde la sexualidad se ha pervertido de una manera terrible, pero hay un ambiente familiar en el matrimonio donde esas cosas son preciosas, ¿no? Una cosa es tener fuego en la cocina, en la estufa, controlado, y otra cosa es tener fuego por todas partes. La sexualidad controlada en un ambiente establecido por Dios es de bendición y la palabra lo aplaude. La sexualidad fuera del ambiente del matrimonio quema y destruye la sociedad, el hogar, las vidas, ¿sí? Y sí. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse. El problema de los curas, ¿no? Cuando se le prohíbe a una persona casarse y ella no tiene el don, es una persona que se va a estar quemando constantemente, ¿no? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La mujer no tome distancia de su marido. Y ahora vienen las preguntas acerca de divorcio y esos asuntos. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué es este asunto? Mira lo que dice Pablo. Porque hay casos en la historia. Tenemos una mujer que está casada con un drogadicto. Tenemos una mujer que está casada con un delincuente. Tenemos una mujer casada con un brujo. Bueno, hay tantos tipos de marido que uno recomendaría hasta la propia hermana que se separe. No que se divorcie. Hay palabras diferentes. Una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. Digamos, tú llegas acá, una hermanita llega acá con el ojo hinchado, la boca así, porque su esposo la golpea. A esa mujer no le puede decir vaya divórciese. Pero sí se le puede decir, vaya, sepárese, vaya, separar de sus papás y póngale una denuncia de sinvergüenza. No la estamos mandando a divorciar, pero hay casos donde la mujer, por conveniencia, no solo a ella, sino a sus propios hijos, debe separarse. Amén. Tenemos casos de hermanas echando al marido a la cárcel. ¿Por qué? Porque era una persona, un delincuente. No se puede divorciar porque el único estándar de divorcio que nos da las escrituras, ¿cuál es? El fornicación, ahorita vamos a ver. Pero hay casos en los que la mujer se puede separar, sepárese, pero mira lo que dice Pablo, pero quédese sin casar. ¿Por qué? Porque todavía está bajo el vínculo del matrimonio. Entonces tampoco podemos llegar a decirle a una hermanita que el esposo la está golpeando, no, soporte, ámelo. Y si en una de esas se descache, la mata. Tome distancia con esa persona, denuncie. Para eso se hicieron las autoridades, para eso se hizo la ley, para juzgar a los malhechores. Hemos conocido casos de hombres que abusan de sus propios hijos. ¿Qué debe hacer una mujer? Separar y separar a sus hijos de esa persona. ¿Sí? Claro, son casos extremos. Que no va a llegar, que no, que a mi esposo no le gusta cómo cocina, entonces me voy de la casa. Con otra situación. Sí, esa es otra cosa. Pero dice Pablo, mire. ¿Estamos en qué verso en él? En el 11. Y si se separa, sea hermanita o hermano, si toma la decisión de alejarse de esa persona, porque usted ve que es terrible el asunto, quédese sin casar. O ore, porque de pronto el Señor lo puede transformar y se puedan reconciliar, como dice. O reconcíliese con su madre. Hay casos donde el incrédulo llega, si usted sigue al Señor o sigue con su matrimonio, escoja. La hermanita puede decir, no, yo sigo al Señor. Ella se separa, pero queda sin casar y ore por esa persona que tal se convierte y se pueda reconciliar. Piense en sus hijos, en esos casos. Dice, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Consiste en vivir con él. Consciente, perdón.
en vivir con él, no la abandone. Entonces, mira, yo a veces me encontraba, una vez estábamos en un lugar y llegó una hermana a pedir consejería. Y la hermana llega y dice, mira, yo tengo un marido, el hombre no es creyente, y yo quiero estar a todas las cosas de la iglesia, las reuniones de la iglesia, el hombre no es creyente, y yo he sentido del Señor que debo separarme de ese hombre. Entonces le preguntamos, hermana, ¿el hombre te maltrata? No. ¿Es irresponsable con tus hijos? No. ¿Es buen esposo? Sí, es bueno. ¿Es buen padre? Sí, es buen padre. Entonces, ¿por qué te quieres separar? No, porque yo quiero ir a las reuniones de esto y de esto y de... Y oye, hermana, piensa, no solo piensa en ti, piensa en tus hijos. Tú no sabes lo difícil que es sostener a unos hijos sola. Tú no sabes el cuidado, la atención, todo lo que eso necesita. Y solo porque no te deja ir a la reunión de ayuno a quedarte toda la vigilia en la noche, te vas a poder separar de él. Se llama reducida. Sí, ya es un caso donde tú dices, no. ¿Sí? ¿Sí me estamos haciendo entender? ¿No? Y a veces hay desequilibrios, hermano. Decíamos, no, hermana, piensa en tu hogar. De pronto el Señor lo convierte. ¿Te deja ir a la reunión? Sí, solo que las vigilias no. Y yo siento el llamado porque yo soy una guerrera en oración, en ayuno. Pues hágalo en la casa. Pero a veces hay un desequilibrio, ¿no? Sí. Hay mujeres de verdad que dan mal testimonio a sus esposos incrédulos porque por estar en las reuniones no son responsables con su hogar, con la comida. No, hay que tener un equilibrio. Si tú vienes para reunión, tú dejas el almuerzo hecho para que tu esposo a las 2 de la tarde no tenga hambre, porque si no se va a estallar. Hasta el creyente a las 2 de la tarde cuando no ha almorzado va a estallar, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio, hay una fina línea. ¿Por qué? Porque tú notas que Dios le da un valor sagrado al matrimonio. Dios no viene a destruir los hogares. Es más, Él quiere que nuestras casas sean para Él. Y a veces necesidades como esa pueden destruir vidas, ¿cierto? Y que la palabra dice que la mujer tiene que estar sujeta, aun cuando es incrédulo, ¿no? Dice, mando yo, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, hay una bendición para el hogar cuando alguno de los dos es creyente. Y la mujer incrédula en el marido. Y mira que esa santificación a veces se manifiesta en los hijos. A veces el otro no es creyente, pero comienzan a convertirse en los hijos. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí? Y a veces trae más problema para los hijos un divorcio que tener un yugo desigual. ¿Sí? Que queda un ambiente de inestabilidad a veces. Y dice, pero si el incrédulo se separa, o sea, si usted está casado con un incrédulo y el incrédulo se separa y dice, yo ya no quiero tener nada con usted, yo quiero separarme. Es más, hasta un hermano. Mira lo que dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Entonces, si una persona no quiere convivir con usted como la obliga, y si esa persona pues no tiene temor de Dios, pues menos. Cuando hay temor de Dios se le dice, mire, la palabra dice, hermano, arrepiéntese, tenga cuidado de esto. Pero cuando estamos hablando con un impío, ¿qué se puede hacer? La persona no está sujeta a esclavitud. Si se quiere separar al incrédulo, que sea el incrédulo, ¿no? El que tome la iniciativa, el que haga los papeles, el que tramite todo, no el creyente. ¿Sí? En este caso, cuando ya es fornicación, es diferente, ¿no? Y dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó. O sea, si el hombre se quiere ir y el hombre es un problema para usted, pues agradezca al Señor porque eso le va a traer paz, tranquilidad. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y si es esa persona la que está tomando ese camino, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu... Ya permanece con él.
Uno no sabe, de pronto el Señor lo salva en el camino. Este pasaje le da equilibrio a ese otro pasaje de hecho, ¿no? Que a veces decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos los hermanos dicen, yo me aferro a esa promesa. El Señor lo va a salvar. Y bueno, sí, el Señor dice eso, pero también dice esto. Quizás. O sea, no todos podemos tener certeza, ni podemos asegurarle a todos que su hogar se va a salvar. Hay casos donde sí, y hay casos donde quizás, y hay casos donde no. La palabra dice que el Señor vino no a traer paz, sino a traer espada. Porque en una misma casa se levantará contra, o sea, a veces la misma palabra trae ¿qué? División y contienda familiar. Pero quizás hará salvo a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahí en el 25, ahora los vírgenes, o las vírgenes, los solteros. 7:25, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. O sea, Pablo pone estos asuntos como consejos, ¿no? Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y parece ser que ese parecer fue agradable a Dios porque Él lo dejó parte de la Escritura. Tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Sí? Porque a veces los hermanos están en una situación y eso sufren porque no les llega la esposa. O sufren porque están casados con la esposa. Pero acostúmbrese a estar como está. Acostúmbrese a aceptar lo que el Señor le está dando a vivir en ese momento. Uno no ve a los jóvenes, ay, yo quiero casarme. Y ve a los casados diciendo, ay, ¿por qué me casé? El casado no acepta la situación y el soltero tampoco. Eso nos demuestra que las situaciones nunca nos van a satisfacer, solo el Señor, hermano. Y debemos aprender a hallar nuestro contentamiento en el Señor. Generalmente cuando el soltero halla su contentamiento en el Señor, ahí le llega la esposa. Y generalmente cuando el casado halla su contentamiento en el Señor, aprende a soportar las cosas. Sí, así es. Y el ambiente familiar haya una gracia de parte del Señor. Pero a veces no estamos contentos como estamos. Señor nos ayude. Gracias. ¿Sí? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltar. ¿Estás libre de mujer? No procures casar. Aprende a vivir en ese estado que el Señor da. Mas también si te casas, no pecas. O sea, procures no casarte, pero si el Señor te da el matrimonio, no estás pecando. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Yo os la quisiera evitar. Si se casa, no peca. Pero sepa que le va a costar a la carne. Y yo quisiera evitarle ese dolor. Dice Pablo, ¿no? Ahí en el 32. Ay, uno como padre también quisiera evitar eso, pero no hacen. ¿No? Pero no hacen caso. Pero eso a veces es bueno llevar dolores también. Dice en el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Porque a veces cómo estas situaciones sentimentales cómo pueden afectarnos y deprimirnos. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarse. Eso es una de las bendiciones de la soltería. Tiene tiempo para dedicarle al Señor. Yo me acuerdo cuando era soltero, hermano, yo iba a reuniones de lunes a domingo, donde fuera me quedaba. Tenía todo el tiempo para eso. Ya uno casado no se puede. No tiene su tiempo. ¿Sí? Y hay que aprovechar esos tiempos cuando se es soltero. Y dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, hermano, si usted está casado y le toca preocuparse por las cosas del mundo, tampoco es pecado, es una obligación que uno adquiere. ¿Sí? Que a veces nos queremos ser tan espirituales que no queremos pagar recibos, no queremos trabajar, pero es una obligación que tenemos cuando tenemos hogares. También es de Dios. Dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. A veces nos toca trabajar, sufrir por nuestro hogar. Es parte de lo que asumimos cuando decidimos
casarnos cuando decimos traer hijos a este mundo. Y no, esta frase es tremenda. No solo tiene cuidado de las cosas de este mundo, sino de cómo agradar a su mujer. Eso sí que es difícil, hermano. No es fácil trabajar. Dice, ahí asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Porque no solo debemos enseñar a ser santos de una manera espiritual, mística, sino eso de ser en cuerpo, virginidad, guardarse. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Este también es bonito. De cómo agradar a su marido. O sea, mi amor, ¿qué comida te gusta? ¿Cómo te agrada esto, mi amor? Eso es una responsabilidad que adquiere la mujer cuando se casa. Esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos, o sea, no estamos poniendo acá yugos terribles, sino para el provecho. No para atenderos, sino para lo honesto y decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, porque a veces el hogar trae impedimentos, ¿no? Los problemas en el hogar traen impedimentos. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. O sea, aquí Pablo comienza a mostrarnos que los papás se pueden involucrar en el asunto de sus hijos. Claro, no como se hacía antiguamente, que era terrible. Pero los papás pueden comenzar a preparar a sus hijas si quieren. El papá quiere que ella se case, el papá puede invertir en tiempo en ella, hacer de ella una mujer de hogar, enseñarla, estudiarla para que cuando llegue el matrimonio esté preparada. Involucrarse en el relacionamiento de ella con otros hombres, poner límites, ¿sí? Es una responsabilidad de los papás. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea que a veces los papás pueden, imagínate, hija, sería mejor no casar. Hija, mejor no casar. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero no tampoco para hacerlo como quiera, sino con tal que sea en él. O sea que cuando hay fallecimiento de alguna de las dos partes, el hombre o la mujer, se rompe el compromiso de matrimonio. ¿Sí? Es otra de las cosas que nos da libertad para casarnos con otras personas. Pero a mi juicio, Pablo, más dichosa será si se quedares. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y de verdad, nosotros conocemos hermanas que sus maridos las dejaron o cosas así, y se han dedicado al Señor y le han traído mucha bendición a la iglesia. Tenemos varios nombres que podríamos. Vamos. Sí, así es. Mateo 19, verso 3 en adelante. Vamos a ver la enseñanza del Señor en relación a este aspecto. ¿Por qué estamos leyendo esto, hermano? Para que guardarnos de toda doctrina extraña, ¿ves? Si el Señor quisiera que tuviéramos varias mujeres en estos asuntos de matrimonio, nos lo hubiera dicho. Si el Señor quisiéramos que hiciéramos ciertas prácticas, nos lo hubiera dicho, ¿ves? Pero aquí solo habla de una sola mujer, de un solo cónyuge, cómo se debe relacionar, qué es mejor, qué no es mejor, qué aconseja, ¿ves? Mateo 19, verso 3 dice: entonces vinieron a ver los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, esto era un asunto que en la época tenía contienda, ¿sí? Porque habían dos escuelas de pensamiento rabínico. Una escuela decía que el hombre podía divorciarse de la mujer por cualquier cosa. No le gustó los zapatos, no le gustó cómo le contestó, hoy no la vio tan bonita, le dio esperucay. Divorcio. Y había otra escuela que decía: por nada se puede separar. Eran los dos extremos. Eran los dos, sí, era. Y así hoy en día, este es un asunto, hermano, que sí se puede casar, que sí se puede divorciar. ¿En qué casos ese divorcio se puede volver a casar? Un asunto que yo a veces digo, dice. De verdad que, y la palabra dice cosas, pero hay hermanos que ya... Entonces hay que tener cuidado leer lo que dice la palabra. Para enseñar doctrina, hay casos especiales en la práctica. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, cuando enseñamos la doctrina debemos decir lo que la doctrina nos enseña.
Cuando aconsejamos, de pronto en lo privado podemos decir ciertas cosas porque hay experiencias que dan para ciertas cosas, ¿sabes? Y ya ahí se debe hacer según la oración, la situación, probar bien los espíritus, pero se puede dar como en el sentido, como dice Pablo, hermano, como consejo, pero no ponerlo en el nivel de la palabra, porque hay cosas que la palabra dice y hay cosas que la palabra no dice, amén. Y hay la escuela presbiteriana dice esto, los bautistas dicen esto, los pentecostales dicen esto. Hay que tener cuidado. Solo que hay veces cuando se enseña doctrina permitiendo ciertas cosas, se introduce al pueblo a fornicar. Ahí vamos a ver, y eso es una cuestión más evangélica de lo que nos imaginamos en nuestro tiempo. Dice en el 19:3. Entonces, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a madre y se unirán, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. O sea, ese es el principio. En el principio para Dios no debe haber divorcio. Pero bueno, nosotros como cristianos debemos procurar para que eso no suceda. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el caso de fornicación. Está un hogar cristiano y en algún momento el hombre o la mujer en un desliz cayó en fornicación. La otra persona se siente herida porque eso trae una herida, una vergüenza profunda y se acerca a pedir consejo. Uno podría decir esto: hermana, tú lícitamente te puedes divorciar, pero piensa, ese hombre que cayó, que adulteró, esa mujer que cayó, está arrepentido. Porque si está arrepentida y te pidió perdón y quiere comenzar de nuevo, yo pienso que lo mejor para tu hogar sería una reconciliación. Y la hermana va a decir: sí, el hombre ha estado llorando, él dice, es la primera vez, nunca había sucedido, la mujer se le metió, lo engatusó, hemos fallado en esto. Yo pienso que se puede restaurar. Siempre se debe buscar la restauración. Pero ya es diferente cuando, hermano, este hombre me fue infiel y lo ha hecho con otras dos mujeres, y aunque yo le digo sigue saliendo con las mujeres. ¿Sí me hago entender, no? Claro. O sea, hay casos donde la reconciliación prácticamente es llevar a una hermana a ser víctima de maltrato y de una ofensa constante que no debería llevar, porque la palabra le permite divorciarse. Pero cuando es una situación que cayó sin buscar caer, no es su costumbre, está arrepentido, quiere sufrir, entonces claro, no le vamos a decir a la hermana: vaya y déle besitos, pero póngalo a prueba, déle la otra oportunidad, póngalo a dormir en el cuarto con los niños, pero con el tiempo, con el tiempo. Pero hay casos donde yo he visto que hay casos donde la mujer lo ha perdonado y el Señor ha hecho como un nuevo matrimonio en ese hogar y ha sido algo que los ha unido, en vez de separarlos los unió y hubo restauración. Hay casos, por eso les digo, hermanos, que uno sienta la doctrina, pero cuando en la práctica se debe pesar y se debe, porque no todos los casos son iguales. Hay que ser consejero, hermano. Sí, y el Señor nos guarde. Y hay puntos donde hasta donde podemos decir, hay puntos donde no podemos decir, porque la palabra no nos da mucho para decir. Entonces dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiación? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. O sea, el divorcio se permite por la maldad que hay en el hombre, mas no fue la voluntad del Señor nunca. Dice en el 8: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, o sea, ese era el mandamiento de Moisés, pero ahora tenemos el mandamiento de Cristo, que es el que debemos obedecer, porque nosotros le decimos a Él: es Señor, Señor. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que le da carta de divorcio, salvo, esta es la salvedad, por causa de fornicación, o sea, cualquiera que se divorcie por cualquier cosa y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, una persona que dice: no, yo ya no me quiero, ya no me la aguanto a ella, no me ha hecho nada, no ha adulterado ni nada, pero ya no me la aguanto, yo me voy a divorciar y me caso con otra persona, estoy en adulterio. Y la divorciada, repudiada, también está en adulterio.
Entonces, eso suena muy de nuestra época, pero ahora pongamos lo espiritual. El Señor me mostró que tú no eres mi ungida. Entonces yo me voy a separar de ti porque el Señor me mostró que esta es mi ungida. Hermano, yo he escuchado pastores predicando. El Señor me dice que ese hogar que tú tienes no es el hogar que Él te dio. Que Él tiene una mujer para ti. ¿Qué están haciendo, hermanos? Destruyendo matrimonios y llevando a los cristianos a adulterar. Porque se están divorciando de una manera que no es ley. Eso es doctrina de Balaam, hermano. Eso es cuando se le enseña a los hijos a fornicar, cuando se les debería. Hermano, aún si es incrédulo tu esposa, la palabra, como leíamos, no lo manda a divorciarse, lo manda a separarse y no casarse. Pero hoy en día se les enseña, ¿no? El pastor, el que está al frente, se divorció porque no era la ungida, se volvió a casar, y esta tampoco era la ungida y se volvió a divorciar y se volvió a casar. Entonces, ¿qué clase de testimonio es ese, hermano? En estos días, mira, estaba hablando en estos días en una ciudad con un hermano que viene a una iglesia pentecostal unida. O sea, él salió de ahí. Y la pentecostal unida tiene dos corrientes. Una que no permite el divorcio, así como en los tiempos del jueves. Y otra que permite el divorcio. Entonces él estaba dando una donde permitía el divorcio. La esposa de él se separó de él y se casó con un hermano de la congregación. El hermano de la congregación no se la aguantó a ella, se separó de ella y se casó con otra hermana de la congregación. Entonces una congregación donde todos con todos. Divorcios, eso es terrible. Eso es doctrina de ¿qué? De Balaam. Que incita a las personas ¿a qué? A fornicar. Y el Señor dice, eso es adulterio. Y dice, y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, o sea, da la salvedad. O sea, ¿en qué caso se puede repudiar a una persona? En el caso de adulterio. Pero como decíamos, ya cuando no se puede haber perdón y cuando la persona no quiere cambiarse, está en ese adulterio constantemente. La persona tiene toda la libertad de divorciarse. Y aquí entramos al problema. El Señor no habla ahí de nuevo casamiento. Entonces ahí es donde entramos al problema. ¿Por qué? Yo he escuchado decir, y de verdad que a veces estoy con un lado y a veces por el otro. Depende de la jornada que vaya. Pero bueno, no dice nada, entonces debemos guardarse. Pero hermanos, yo lo he escuchado aconsejando que dicen esto. El adúltero delante de Dios, que causó la separación por adulterio, delante de Dios no tiene derecho a volverse a casar, porque es su adulterio lo que destruye. Y si se casa, está en adulterio. Entonces se habla ahora de la víctima. Yo he escuchado hermanos decir, hay varios hermanos serios que enseñan esto, los presbiterianos, bautistas, varios conocidos dispensacionalistas dicen esto. La víctima, por causa de que ella no participó en el pecado y ahora tiene la libertad de divorciarse, la víctima puede volver a casarse. Son cuestiones de consejos que dan hermanos que tienen cierto nombre en medio del pueblo de... Lo que a veces nos da temor, por lo menos a mí, es que no habla nada de nuevo casamiento en pasado. Habla de nuevo casamiento, pero en adulterio. No lo dicen de una manera lícita. Entonces, como les decía, hermanos, yo en mi conciencia pienso que la víctima lo podría hacer. Pero yo he escuchado casos donde el adúltero dice, no, pues como no se podemos divorciar sino por adulterio, vamos a adulterar. Y así me libro de este matrimonio. Ya lo terrible. Con conciencia. Con conciencia lo hace para separarse. Sí. Eso es una aberración, hermano. La única salvedad que por conciencia yo podría decir es en cuando es el adúltero que fornica y se separa por ese pecado y se vuelve a casar, está en adulterio. En lo otro lo dejamos como un consejo que dan ciertos hermanos. Hay otros hermanos que dicen no. Si una persona fornica a su cónyuge y se separa, queda en sí. Pero no es tan claro tampoco. ¿Por qué el Señor no diría esto? Pregunto yo. Pero es que dice que, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, si a la repudiada también está adulterando. Sí, pero la repudiada es la que cayó en adulterio y se le dio separación. Claro. Y hay muchos casos secretos también. Entonces, O sea, la repudiada, esa es la que se le dio carta de divorcio
por cualquier cosa. O sea, si ella se divorcia por cualquier cosa y se casa, está en adulterio. Eso es lo que dijimos ahorita. O sea, aquí no habla en el caso cuando hay fornicación. ¿Qué pasa cuando hay divorcio y después? O sea, la Biblia hay un silencio. Sí. Un silencio que nos debe hacer cuidadosos. ¿En qué sentido? De no establecer una doctrina relacional, sino dar como consejos. Como decimos a veces, esto es la palabra de Dios, esto es mi opinión. Y aquí ya comenzamos a entrar en el terreno de la opinión. Como venía Pablo hablando que la palabra no lo sabe. No es mandamiento, es un consejo. Es un consejo. Exactamente. Entonces, en este asunto, por eso les decía, hermano, hay cosas que podemos decir muy claramente por la palabra. Y hay cosas que podemos opinar. ¿Yo qué opino? Yo opino que no podemos promover el divorcio de ninguna manera. Nunca. Pero opino que en el caso de, digamos, de un hermano que está casado con una persona, esa persona le ha sido infiel de una manera grotesca, que no se arrepiente de divorcios. Y yo pienso que la víctima delante de Dios puede comenzar una obra. Esa es mi opinión. Pero Gino sacó, sí, asuntos de matrimonio y divorcio. Y el hermano Gino opina lo mismo. Esa es la opinión también del hermano Gino. ¿Qué pasa? Mira el caso. Tenemos un hermano que predica. Y este hermano cae en adulterio. Y su esposa lo deja por el adulterio. Yo pienso que en ese caso esa persona no se devolvería a volver a casa. Porque él fue el que causó el pecado. el culpable. El inocente, yo pienso que sí. Hasta ahí. Esa es mi opinión. Seguramente cada uno... Así hay libros muy buenos en relación a este asunto. Hermanos que han aconsejado. Bueno, vamos a seguir. Dice, entonces, esto les causó una pedrada dura al corazón de estos hombres. Sí, sí. Hermano, y también hay que ver una cosa. Una cosa era lo que éramos antes. Porque antes hay hermanos que antes de conocer al Señor, un hogar, dos hogares, tres hogares se separaron, se volvieron a casar y llegaron al Señor. Ya es una cosa de lo que pasó antes. Y ahora manténgase con su esposa, mantenga su hogar, sus hijos. Pero una cosa es como de antes, otra cosa es cuando es después. ¿Sí? Sí. Entonces mira lo que pasó. En el 10 le dijeron sus discípulos, uy, no, si es así, si esa es la condición del hombre con la mujer, uy, no, mejor no conviene casarse. O sea, si el asunto es de por vida, uy, no, o sea, como que se volvió una costumbre del divorcio también. Entonces, si el asunto es de por vida, uy, no, mejor, Señor, danos el don de las mujeres. Y eran los discípulos, hermano. Entonces Él les dijo, aunque pareciera mejor eso, no todos son capaces de recibir. Mira qué frase. Aunque sería mejor quedarse sin casar. O sea, Él no les dice que no, pero no es para todos, sino aquellos quienes, a quienes no. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, en el caso del catolicismo, ¿no? Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. 244.000. Sí, Pablo. Aunque yo pienso No, que... eso tiene ¿Sabes que yo pienso, hermana, que yo los 144.000 habla de otra cosa? Yo quería hablar algo de eso ya que lo dices. ¿Por qué? Porque estos son vírgenes, pero tú notas que Apocalipsis siempre está usando un lenguaje simbólico. Y hay otro pasaje que nos lo aclara. ¿Por qué? Porque el Señor compara a la iglesia con vírgenes. ¿Recuerdas? Las 10. O sea, está hablando de otro aspecto. Algún día yo quiero compartir eso. Porque se usan esos pasajes a veces para prohibir casar, ¿sí? Mostrando que es algo más espiritual. Pero cuando tú lo estudias, porque yo ya lo he estudiado, esas 144.000 vírgenes no habla de que sean, no, es un lenguaje simbólico para hablarnos de la situación de los creyentes preparándose para las bodas. espiritual. Por eso se llaman las 10 vírgenes. O sea, la condición espiritual, no de que todos los creyentes seamos vírgenes, sino que estamos en un estado de preparación para una boda. ¿Estamos? Sí. En ese sentido, aunque hay que estudiarlo, ese tema yo quiero compartirlo, los 144, pero ya que la hermana lo dice. Eso es para Israel. Y dice, porque sí, a veces se usa, el católico dice, mira, 144.
¿Ya estás casado? Ya, ahí tú no cabes, hermano. Pero hay que ver que Apocalipsis es el Señor declarándonos las cosas que van a suceder a través de señales. Entonces, los 144.000 son una señal de algo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos. O sea, el Señor va a preparar 144.000 hombres que están esperando su venida. Y en ese sentido son vírgenes, que están esperando las bodas. ¿Sí? No, que no se, y lo de no contaminarse con mujeres, y eso nos habla mucho de lo que estamos hablando. Porque vamos a ver varios pasajes donde se nos muestra que la doctrina de Balaam contamina porque lleva fórmica. O sea, hay que verlo en ese... Pero vamos, algún día se nos permite llegar ahí. Quiero compartirlo a los 144.000 salen entre Israel. Sí, y el número, bueno, sí habla de verdad. Hablo con paréntesis, con la expectativa, para que en algún momento el Señor nos lo permita considerar. Y dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo... ¿Usted puede orar por eso? De pronto el Señor se lo da. Yo me acuerdo que cuando sufría tanto por eso y cuando me dediqué al Señor, ya el Señor me llenaba tanto que le dije, Señor, ya no quiero, ahora sí me voy a hacer para ti. En ese momento el Señor va a ir, y ahora toma a tu esposa. Entonces, en vez de darme el don, el Señor me dio fue la esposa. Toma tu Entonces hay veces que uno quiere, y el hermano Giro cuenta que él oraba por eso también. Y un día estaba predicando y el Señor le habló y le dijo, mira, esa es tu esposa. Ya le estaba orando porque quería hacer un nuco y el Señor le dijo, mira, porque hay veces que por causa del ministerio uno necesita el hogar, ¿no? Necesita la esposa, necesita la ayuda. A ver, el Señor lo dice. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 5, hermano. Hermano, de verdad que en el asunto de la fornicación, la iglesia debe tener mucho cuidado, y más cuando se enseña una doctrina que incite a fornicar, ¿sí? Hay que ser delicado. Vea cómo se trata este asunto ahí en 1 Corintios, que por eso Pablo habla más adelante de algunas cosas. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, puede llegar el momento que en el cristianismo haya una fornicación que no sea ni entre los... O sea, yo a veces me digo, ¿en qué cabeza, o bueno, aunque hoy el mundo anda sin cabeza, hermano, ¿en qué cabeza una persona va a pretender meter en su casa 2 o 3 mujeres? Y no solo eso, ¿en qué cabeza de una mujer cabe soportar tal situación? Eso no lo hacen ni los gentiles, hermano. Ha habido épocas donde se enseña esto. Pues terrible, ¿no? O sea, no solo se hace, sino hay una doctrina en medio que está incitando a las personas a esto. Y dice, vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho, al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y mira estas frases: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, cuando se permite estas cosas, eso puede llegar a llenar a todos, a infectar a todos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso serían necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y en el 12, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, si vemos un hermano que está en fornicación abiertamente, y no solo la está practicando, sino comienza a enseñarla, toca quitar a ese hermano, porque es un perverso. Y si se permite, va a leudar toda la masa. Y ahí en el 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, yo me podría casar con 3, 4 mujeres, pero es que eso no me conviene.
Destruye mi vida, destruye mi ministerio, destruye el nombre del Señor, destruye nuestro testimonio, ¿no? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea que debemos enseñar a los hermanos a ser santos, no solo en espíritu, sino con sus cuerpos. Y usar su cuerpo de una manera santa, para el Señor. En el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder, con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera se une, es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Eso no se debe tolerar, eso es algo que debemos guardarnos. Lo terrible es que en Pérgamo se llegó a hacer una doctrina. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo. Sí, todos los pecados son iguales, pero hay pecados que afectan más drásticamente nuestro cuerpo, nuestro testimonio, nuestra vida espiritual, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, el Señor tiene contra Pérgamo que estaba tolerando la doctrina de Balaam, que no solo traía idolatría, sino que llevaba a la fornicación de una manera religiosa. El Señor nos guarde, hermano, y podamos crecer en un ambiente de santidad, donde nuestro lecho, nuestro hogar, nuestro matrimonio sea sin mancillas, sin impurezas. Y no solo eso, sino que el Señor levante hermanos y hermanas que vivan en pos y caminen en pos de esa santidad, ¿no? El Señor pueda bendecir sus hogares y sus vidas. Amén. Vamos a terminar. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra que es una espada de dos filos que divide y separa, Señor. Que nos muestra tu voluntad perfecta y agradable. Que saca a la luz los pecados de los hombres y los juzga, Señor. Y los haya abominables, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos de todo espíritu, de toda doctrina, de todo lo que nos pueda llevar a caer y pecar, Señor, y deshonrar, dañar nuestro cuerpo y dañar tu casa. Oramos para que tú levantes en medio nuestro hombres santos, Señor, mujeres santas, hogares santos. Oramos para que tú ordenes nuestras vidas en torno a ti y a tu palabra. Oramos por los jóvenes, oramos por sus futuros cónyuges, o por sus llamamientos según lo que necesiten, Señor. Dales tú lo que necesitan, si alguno necesita la abstinencia, Señor, o alguno necesita el matrimonio, Señor. Oramos por ellos para que tú los guardes de toda tentación, Señor. Guárdalos de malas mujeres, guárdalos de malos hombres, guárdalos de yugos desiguales, Señor. Guárdalos de la contaminación de espíritus. Oramos por nuestros niños que crecen en nuestros hogares, en nuestro ambiente de iglesia, Señor, para que tú también los apartes para ti, para que tú hagas de ellas mujeres vírgenes y de ellos hombres vírgenes que se aparten para sus maridos o esposas, según tú lo hayas provisto. Guárdalos de malas amistades, guárdalos de relaciones impropias. Santifícanos en tu verdad, Señor. Palabra de verdad, Señor. Y haz que tu palabra corra, porque tenemos un cristianismo, Señor, donde se han llenado de tantas cosas terribles, Señor, que atentan contra lo que tú dijiste en un principio, contra lo que tú estableciste. Aún pedimos perdón por las leyes que se establecen en nuestro país, que atentan contra nuestro hogar, que atentan contra tu diseño, contra la naturaleza. Son leyes que se imponen para rebelarse en contra de ti. Perdona, Señor, y juzga toda perversión, y en tu juicio acuérdate de tu misericordia. Y derrama tu gracia, así como abunda el pecado que es sobre nosotros y sobre los nuestros, y sobre tu casa, Señor. Abunde tu gracia.
y aún sobre el mundo aquellos que han de conocerte. Envía tu palabra para que se puedan arrepentir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos.